los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, narcotraficantes de Cali mencionan al abogado que hizo gestiones para el expresidente Uribe, Diego Cadena, como cercano a ellos. Apoderado de exoficial de policía que ha testificado durante años contra Santiago, hermano del expresidente, denuncia persecución judicial en su contra. Maniobras para elección de presidente en el Consejo Nacional Electoral despiertan alarma sobre su imparcialidad en las próximas elecciones. Expertos tributarios contratados por el gobierno recomiendan marchitar las zonas francas y el gobierno responde potenciándolas. 300 colombianos atrapados en Brasil desde comienzos de año. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, infortunadamente el América de Cali no logró quedarse con el título de la Copa Libertadores Femenina. El campeón es Ferroviaria de Brasil, pero el mérito es del equipo colombiano por haber llegado a la final en una liga que a duras penas existe. Goles colombianos en Europa: Alfredo Morelos con Rangers, Duván Zapata con Atalanta, Johan Córdoba con el Hertha de Berlín y también Carlos Vaca con Villarreal. Y en Colombia, gracias a un gol con la mano y a un penalti mal sancionado, Medellín y Pasto terminaron empatando a 2 goles. Aquí está, esta es la imagen del día, el ataque a ladrillazos del que fue víctima una mujer en la localidad de Kennedy, en Bogotá, por un hombre que sigue en las calles del barrio, a pesar de que ella puso en conocimiento de la policía y la fiscalía el ataque y entregó, entre otros elementos, este video. Ella, por el contrario, tuvo que cambiar de sitio de residencia, pues él no solo no tiene miedo a las autoridades, sino que alardea en la calle de haberle fracturado la cara. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El polémico abogado Diego Cadena, que hacía gestiones en las cárceles como si fuera vocero del expresidente Uribe, ahora resulta mencionado por delincuentes que lo relacionan con ellos en Cali. Carlos Cárdenas. Mónica, el declarante implica en sus testimonios que Cadena haría gestiones para narcotraficantes del Valle del Cauca. Diego Cadena, uno de los abogados defensores de Álvaro Uribe y quien se hizo tristemente célebre después de que intentara persuadir, según las investigaciones judiciales, al testigo en contra del expresidente Uribe, Juan Guillermo Monsalve, para que se retractara, ha sido mencionado al menos en 2 diligencias recientes por Juan David Rengifo, alias La R, un expatrullero de la policía capturado por secuestro y homicidio agravado y acusado de trabajar para carteles del narcotráfico. Juan David Rengifo Mendoza, número de cédula. El 15 de enero, en interrogatorio ante un fiscal de Cali, alias La R aseguró bajo juramento que fue contratado por el señalado narcotraficante Jair Sánchez, alias Mueble Fino, para secuestrar en esa ciudad a un hombre conocido como Jorge Mauricio Rivera, alias Muelas. Mueble Fino, antiguo jefe de una oficina de cobro del cartel del norte del Valle, estuvo 4 años preso en Estados Unidos por el envío de cocaína a ese país entre los años 1997 y 2012. Según la declaración de alias La R, la organización mafiosa de Mueble Fino, también antiguo hombre de confianza de Wilber Varela, alias Jabón, sería la cabeza de una red criminal conformada por delincuentes y personas que figuran como ciudadanos rectos, entre estos abogados, policías y fiscales. Según alias La R, luego de que el empresario alias Muela fuera secuestrado y asesinado, un abogado de Mueble Fino y un antiguo jefe de sicarios del extraditado narcotraficante alias Chupeta le aseguraron que las autoridades estaban buscando a un intendente de la policía, a una patrullera y a él para capturarlos, pero que no había de qué preocuparse porque contaban con la ayuda de Diego Cadena, el abogado que representó a Uribe en su proceso. Hubo otro abogado ahí, en esa mesa, y dice el abogado, tranquilo, que si esto no lo podemos cobrar por aquí, lo cobramos por Bogotá, y llaman al abogado Diego Cadena, que es el abogado de Uribe. El abogado Diego Cadena. Según la declaración de alias La R, el emisario de Mueble Fino llamó a Cadena. Yo escucho cuando le preguntan a él que cómo está, que qué es su vida. Entonces le preguntan, Diego Cadena dice, venga, ¿qué ha escuchado de mí por allá? No, es para un favor mío y del Señor. Mío y del Señor. ¿Lo llama? El abogado que está ahí. Es para un favor mío y del Señor. ¿Usted cómo está por allá? ¿Tiene todavía todos los poderes? Y él le dice, sí, como con los dientes apretados, lo que necesite. El
El pasado 11 de marzo fueron capturados un fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos, y el abogado Héctor Alirio Rojas por haber recibido supuestamente 100 millones de pesos para evitar la captura de alias La R. En otra declaración de alias La R, conocida por Noticias 1, esta da por hecho que Diego Cadena tiene relación con los abogados de Mueble Fino, quien seguiría siendo jefe de un cartel. No tengo conocimiento. ¿Con quién trabaja con Mueble Fino? Y Diego Cadena. Fuentes de la Fiscalía han hecho saber que están analizando la presunta relación de otros miembros de esa institución y de policías de Bogotá y de varias ciudades del Valle del Cauca con la organización de alias Mueble Fino. El abogado Iván Cancino, apoderado de Diego Cadena, asegura que su cliente jamás fue abogado de alias Mueble Fino y que al testigo alias La R lo denunciaría. Juan Carlos Meneses, un oficial de policía que terminó testificando contra el ganadero Santiago Uribe Vélez porque fue asignado a municipios cercanos a las fincas del hermano del expresidente en los años 90 y conoció ciertos hechos. Enrique Tapias. Mónica Meneses es considerado el testigo estrella contra el familiar de Uribe, por eso sorprendió que lo capturaran hace unos días, acusándolo de delitos que ya estaban prescritos. Este proceso es sorpresivo, cae en paracaídas y constituye abiertamente una persecución político-jurídica del Estado colombiano en contra del mayor Juan Carlos Meneses Quintero. Así reaccionó el abogado del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, testigo estrella en el proceso contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, por la conformación de grupos paramilitares. Meneses, quien se encuentra en la Jurisdicción Especial de Paz, fue capturado el pasado miércoles por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hurto de hidrocarburos, pero quedó en libertad el viernes. Delito de hurto de hidrocarburos para el año 2001-2003 no había sido consagrado en la legislación penal colombiana. Por el otro, el delito de concierto para delinquir, para esa época también tenía una pena que permitía que a esta instancia ya estuviera prescrita la acción penal. El abogado Toro recordó que Juan Carlos Meneses sigue vinculado a la JEP en su condición de colaborador de la justicia y poseedor de verdades de guerra, y que es un ataque a su cliente porque Santiago Uribe está a las puertas de conocer la decisión de un juez en su proceso. La Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía carece de competencia funcional para investigar y privar de la libertad a una persona que está sometida a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sería una invasión. El jurista señaló que lo ocurrido tiene que ver con las declaraciones de Meneses cuando este era comandante de la policía en Yarumal, Antioquia, en los años 90, y cuando puso en evidencia el vínculo de los Uribe Vélez y otros ganaderos con grupos paramilitares. Allí había conocido la existencia de un grupo paramilitar en la finca de los Uribe Vélez, donde tenían campo de entrenamiento y demás, y que habría recibido de parte de estos señores dinero con el fin de permitir el accionar del grupo de los 12 apóstoles. Agregó que la decisión de la Fiscalía esta semana no afecta a Meneses porque este ya declaró. Una norma de hace 135 años de la Constitución de Rafael Núñez le permitió posesionarse como presidente del Consejo Nacional Electoral a un magistrado por el que solo votó él mismo, Eduardo López Cúquer. Mónica, estas son parte de las jugadas del registrador y del ministro del Interior en el Consejo, según lo denuncia el magistrado a quien le correspondía el turno, Jorge Rosso. La independencia y autonomía del Consejo Nacional Electoral, órgano que vigila las elecciones en el país, quedaron en entredicho en la última semana. Quiero saludar muy especialmente al nuevo presidente. Por la intromisión del gobierno y del registrador, Alex Vega, en la elección del presidente de ese organismo. Por intermedio del señor ministro del Interior y del señor registrador nacional, le metieron la mano en la elección. Jorge Rosso, consejero electoral, aspiraba a ser presidente este año preelectoral. Los acuerdos políticos le daban la presidencia, pero al parecer una columna en El Tiempo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dañó la aspiración de Rosso, porque Vargas criticaba al registrador y este se estaría vengando con Rosso. El registrador lo tilda como enemigo de él y pues seguramente ese es uno de los factores que incidió para que él se atravesara en la elección. El reglamento interno del Consejo Electoral señala que la escogencia del presidente debe darse con una mayoría calificada de 6/9,
votación que Rosso tenía asegurada, hasta cuando su colega Virgilio Almanza, amigo del registrador, habría recibido la orden de Vega de retirarle el apoyo. Él ya tenía un compromiso conmigo para hacer, incluso iba a hacer la fórmula en la vicepresidencia, y pues lo llama el señor registrador y le ordena que no vote por mí. Rosso entonces quedó con 5 votos, insuficientes para ser elegido presidente. La supuesta injerencia del registrador y del gobierno en las decisiones del Consejo Electoral es vista con preocupación por expertos en el tema electoral. Deplorable el papel del señor registrador en relación con el Consejo Nacional Electoral, porque él debe respetar al organismo dado que según la Constitución el Consejo es un organismo de control y vigilancia de la actividad electoral. El exconsejero Armando Noboa considera que la manipulación de la elección del presidente del Consejo Electoral debe encender las alarmas del país sobre su actuación el próximo año, cuando se eligen Congreso y presidente de la República. Pero si el que pone presidente es el registrador, significa que no va a haber ningún tipo de actividad autónoma del Consejo Electoral frente al registrador. Además, advierte que la influencia del gobierno en el organismo de vigilancia pone en tela de juicio las investigaciones por presunta financiación irregular de campañas, como en el caso conocido como la ñeñe política. Muy seguramente va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros episodios anteriores, y es que esas investigaciones no avanzan, quedarán durmiendo el sueño de los justos. César Augusto Abreu es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral por orden alfabético, gracias a una norma de 1886, porque el más opcionado solo obtuvo 5 de los 6 votos requeridos. Días después de haber ordenado que sus hombres violaran a la periodista Ginette Bedoya, Carlos Castaño la llamó para contarle lo que había en el expediente de la Fiscalía, y cuando por fin se identificó a un responsable, la fiscal del caso lo liberó, arriesgándose ella misma a ir a la cárcel. Víctor Ballestas. Mónica, son más de 20 años de accidentes que llevaron a la impunidad de oficiales de policía, ejército e IMPEC que tuvieron responsabilidad, pero el jefe de la Agencia Jurídica del Estado dice que es a él a quien se le niegan las garantías en este proceso. La primera denuncia sobre los delitos cometidos contra la periodista Ginette Bedoya debido al estado de salud en que fue encontrada en la vía Puerto López Meta la hizo su editor y jefe en El Espectador, Jorge Cardona, quien también estuvo ese día 25 de mayo del 2000 frente a la cárcel La Modelo con ella antes de que desapareciera secuestrada por un hombre que la encañonó y después de retenerla en una bodega la sacó de la ciudad hacia los Llanos Orientales, en donde fue violada y torturada por hombres armados y uniformados. Casi muerta. El director del CTI en el año 2000 era el abogado Pablo Elías González, funcionario de la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez. Agentes de González fueron quienes, mediante triangulaciones, ubicaron el teléfono celular de Ginette. Así fue como pudieron dar con su paradero. Un fiscal antisecuestro era el primero que adelantaría formalmente la investigación. Pocos días después, Ginette recibió una llamada del jefe paramilitar Carlos Castaño, en que le enunció algunos detalles de la investigación que obraba en el expediente. Esto lo que claramente evidencia era que ellos tenían acceso a la investigación. El fiscal Gustavo Reyes, adscrito a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, asumió el caso. A partir de ahí, la investigación estuvo prácticamente congelada. Reyes le sugería a Ginette que siguiera investigando y le entregara resultados. El fiscal pues las reportaba básicamente como los avances de la investigación. Reyes omitió ordenar y ejecutar pruebas para avanzar en la investigación. Por ejemplo, nunca investigó sobre cómo estaba compuesta la guardia externa de la cárcel La Modelo, rodeada por 3 anillos de seguridad que conformaban policía, ejército e IMPEC. ¿Cómo uno explica que secuestren a una periodista en la puerta de la cárcel y se pasen esos 3 anillos de seguridad sin que nadie se dé cuenta? Las pruebas aportadas por Ginette desaparecieron sin que Reyes hubiera entregado una explicación de fondo sobre lo sucedido. Al proceso fue asignada la fiscal Viviana Orozco. En el 2015, a pesar de que Ginette logró reconocer y aportar pruebas para materializar la captura de uno de sus agresores, Alejandro Cárdenas, la fiscal decidió dejarlo en libertad. El Tribunal Superior de Bogotá decidió ordenar una compulsa de copias en contra de la fiscal Viviana Orozco. La propia fiscalía lo consideró como un error
grave de su funcionaria y ordenó nuevamente la captura de Cárdenas, uno de los 3 paramilitares que han sido condenados por secuestro agravado, tortura agravada y acceso carnal violento contra la persona de Ginette Bedoya. La primera pues fue a Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pizca. Según la investigación, al menos 20 personas habrían participado de los hechos. Faltarían por responder altos mandos de la policía, miembros del ejército y del IMPEC. El caso en Colombia, donde la víctima ha declarado 12 veces, ahora está a cargo de otra fiscal, Gilma Amparo Duarte. En 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en junio de 2019 lo envió a la Corte del mismo sistema, en donde está ahora en audiencias. Allí, con la presentación del demoledor testimonio de Ginette para sus apoderados, el Estado colombiano utilizó una estrategia dilatoria y revictimizante. ¿Qué más dolor se puede cargar? Los próximos martes 22 y miércoles 23 de marzo se retomará la audiencia internacional. Los consultores internacionales de la reforma tributaria le recomendaron al gobierno comprar las tierras subvaloradas por el precio que le han puesto sus dueños y con ello incentivar a registrar el valor real de sus bienes a los demás contribuyentes. Juliana Ramírez. Mónica, aunque el planteamiento se parezca a la expropiación de las tesis comunistas, en realidad no es un tema nuevo ni propio de este modelo. Entre sus promotores están los reconocidos estadounidenses Eric Posner y Glenn Whale. Entre las recomendaciones para aumentar el recaudo tributario que hizo la Comisión de Expertos Internacionales contratada por el Ministerio de Hacienda está una que ha pasado desapercibida y que toca un tema neurálgico en el país: la propiedad y concentración de la tierra. Se sugiere que el gobierno compre los bienes en el precio infravalorado declarado por el contribuyente o, en otras palabras, que expropie. Una recomendación muy adecuada, muy oportuna. El problema de la tierra en Colombia es muy antiguo, tiene muchas consecuencias sociales y económicas negativas y en algún momento debe ser abordado seriamente en la discusión política. Hacer que todos esos activos se pongan al día, se valoricen y paguen los impuestos que deban pagar. Mejoraría enormemente el recaudo del impuesto predial. Y es que la distribución de la tierra en Colombia tiene una altísima concentración con un Gini de 0,85, es decir, cerca del 80% de la tierra está en manos del 10% de la población. El debate apenas comienza y se da cuando la Corte Constitucional está por fallar sobre la normatividad que rige los baldíos. Para el gobierno sería una fuente muy importante de recaudo tributario para financiar programas sociales que son muy urgentes en el país. La medida sería aplicada solo a algunas propiedades como mecanismo aleccionador, pues la Comisión de Expertos Tributarios considera que ello haría que las demás personas empiecen a actualizar el valor real de sus inmuebles. Personalmente la veo compleja, primero porque ¿dónde la aplica? ¿En qué zonas del país? ¿Cómo focaliza a quién se lo va a aplicar? Se podría unir la política de reforma agraria, o sea, de adquisición de predios, a ese tipo de instrumentos. Y es que aunque algunas personas le han atribuido esta idea al político Gustavo Petro, el director del doctorado en Economía de la Javeriana precisa que otros economistas extranjeros reconocidos como Eric Posner y Glenn Whale lo han tratado. Y mientras la Comisión de Expertos entregaba su informe al gobierno recomendando acabar en el mediano plazo con ellas, el gobierno expidió un decreto en el que las repotencia. Colombia en América Latina ha sido siempre un referente de un modelo exitoso de zonas francas. Un modelo que ha generado inversiones de más de 48 billones de pesos y más de 120.000 empleos en nuestro país. Pero eso no piensa la Comisión de Expertos Tributarios contratados por el gobierno, que asegura que el 75% de las inversiones en las zonas francas es nacional y la expansión de estas ha socavado el funcionamiento del IVA. Por ello, le recomienda al gobierno ir machitando esta figura. Las disposiciones para las zonas francas conllevan a un alto riesgo de fraude. Transfieren la carga del IVA a los negocios nacionales que venden a las empresas de las zonas francas e incrementan los costos de exacción por parte de la DIAN. Sin embargo, 2 días antes que se hiciera esta sugerencia, el gobierno expidió el decreto 278 que las potencia. Formulamos un nuevo decreto que tiene como compromisos la facilitación en la creación de zona franca, la flexibilización en la creación de estas zonas y sobre todo su aporte en zonas de más alto impacto por su situación en materia de pobreza. El gobierno se apresura a sacar un decreto
ampliando las gabelas de las zonas francas. Esa es una contradicción y una grave falta de coherencia. Además, la Comisión de Expertos Tributarios aseguró que las zonas francas han dado lugar a empresas que no pertenecen a este régimen y venden en el mercado nacional. El problema central de las zonas francas, como están medidas hoy día, es que en Colombia, es que no está claro que realmente estén incrementando exportaciones. Por supuesto que queremos atraer más inversión extranjera, pero no veo problema que sea inversión nacional. A mí me parecería un error tremendo acabarlas. Uno de los mayores problemas de esta figura, según la Comisión de Expertos, están en las zonas francas unioempresariales. Están dispersas, lo cual evita que se generen algún tipo de beneficios asociados entre las diferentes empresas que pueden estar en una misma zona geográfica. Las zonas francas son, han sido y seguirán siendo protagonistas del desarrollo productivo de nuestro país. Hace poco el gobierno renovó el funcionamiento de 3 zonas francas hasta 2053. Aunque aún estamos lejos de las cifras de nuestros picos anteriores, cuando llegamos a tener 300 muertos y 20.000 contagios diarios, estas presentan un crecimiento que nos estaría advirtiendo de la tercera ola del COVID en el país. Camilo Galán. Mónica, al mismo ritmo que subían los contagios, subían las pruebas diarias practicadas en el país, pero en los últimos 2 meses estas han bajado y a pesar de ello, el contagio de esta semana es el doble de la anterior. Los más recientes reportes de cifras de casos positivos en el país indican que en los últimos 5 días se han incrementado los contagios. El 16 de marzo se reportaron 3.716 casos diarios y ayer la cifra llegó a 6.761, siendo el departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá los que más aportan casos a esta cifra. El número de fallecidos de esta semana no ha bajado de 100 diarios. Así está la gráfica de casos diarios reportados por el Instituto Nacional de Salud. La disminución en pruebas diarias realizadas ha sido considerable. En enero, cuando el país se preparaba para lo que posteriormente sería el segundo pico, se realizaban más de 60.000 pruebas cada 24 horas. El 9 de enero con 70.263 y el 14, un día antes del pico, 93.300 fueron las fechas de mayores pruebas realizadas. Durante febrero los casos bajaron y las pruebas realizadas también. Según cifras de Saludata presentadas hoy en el Consejo de Bogotá, en donde se cuestionó el seguimiento epidemiológico, en enero el promedio de pruebas en la ciudad fue de 18.000, en febrero de 10.000 y en lo que va corrido de este mes van 9.500. En enero se pusieron más de 540.000 pruebas. En febrero ya pasamos a 330.000, en marzo llevamos 181.000 pruebas. En vacunación, el país continúa la implementación del plan y aunque ya hay existencia de vacunas, el número que se registra de inoculaciones por día no avanza tanto como se necesita. Esta gráfica tomada de Tamara Patiño, un tablero que se alimenta de datos reportados diariamente por el Ministerio de Salud, muestra el ritmo de vacunación diario. El 10 de este mes se aplicaron más de 119.000 dosis y ayer solo se aplicaron 50.000. La cifra de personas que en el país han recibido 2 dosis es hasta el momento de apenas 54.528. Bebés, mujeres a punto de dar a luz, empleados con sus jefes llamando y turistas ya empobrecidos por el alargue de sus vacaciones, suman más de 300 colombianos que esperan un vuelo humanitario para regresar de Brasil, donde quedaron atrapados cuando se cerró el tráfico aéreo. Juan Fernando Barona. Mónica, el gobierno prometió vuelos humanitarios cuando ordenó el cierre para contener la cepa brasileña el pasado 27 de enero, pero desde entonces no se ha coordinado ninguno. Un grupo de por lo menos 300 colombianos lleva casi 2 meses varado en Brasil. Son viajeros a quienes sorprendió en ese país la resolución del Ministerio de Salud que suspende los vuelos provenientes de ese país desde el 27 de enero por la aparición de la nueva cepa del coronavirus. Aunque en la resolución el gobierno estableció que se permite el ingreso de colombianos y extranjeros autorizados a tomar vuelos humanitarios, la Cancillería y el Ministerio de Salud no han permitido que se programen. No es posible embarcar. Familias enteras han tenido que dormir en los aeropuertos brasileños a la espera de un vuelo. En un país que no es nuestro, con mi bebé de 2 años, mi esposo, somos 3 que ya no tenemos los recursos económicos para poder estar en un país que definitivamente no es nuestro. También hay mujeres embarazadas que debido a la decisión del Ministerio de Salud se les ha vencido su pasaporte y no cuentan con el dinero para renovar. Estoy con 33 semanas de embarazo. Si no puedo viajar antes de 36 semanas, me veré obligada a tener mi hijo en este país
porque las compañías no dejan embarcar. A pesar de las llamadas a la Embajada de Colombia en Brasil, los varados no han tenido respuesta del gobierno y manifestaron que muchos ya no cuentan con el dinero suficiente para sobrevivir. No tenemos cómo sustentarnos aquí, ya nos queda poco recurso. Por favor, solicitamos ayuda. En estos momentos no tengo recursos para sobrevivir en este país. El trabajo es poco. Tengo mi familia en Colombia. Otros colombianos manifestaron que están a punto de perder sus trabajos porque no han podido regresar al país. Gracias a Dios me salió un nuevo trabajo que no puedo perder por la restricción que impuso el señor presidente. A pesar de las ayudas de organizaciones que apoyan a colombianos en el exterior, los más de 300 varados en Brasil le solicitaron al presidente Duque que actualice la resolución que prohíbe la llegada de vuelos provenientes de ese país y que les permita volver a Colombia. La reinversión de los comerciantes comienza por la venta de su cartera, una opción que ayuda a organizar y planear pagos y a veces a rebajar las deudas. Cuando usted decide que una entidad bancaria compre la deuda adquirida con otras entidades a una tasa y condiciones diferentes, es compra de cartera, una figura recomendable cuando se tienen deudas atomizadas o pequeñas deudas en muchas partes. El beneficio principal tiene que venir por el lado de la tasa de interés. Entonces, dado que uno ya tiene una deuda adquirida previamente con una entidad financiera, esa deuda se adquirió a unas tasas y unos plazos inicialmente pactados. Cuando tú negocias esa cartera con otra entidad, ellos te van a ofrecer nuevas condiciones. Es decir, las ventajas vendrán de esas nuevas condiciones que tenga con la nueva entidad. Entonces, ofrecen tasas más bajas comparadas con las que ya inicialmente se había pactado. Siempre los beneficios grandes van a venir por el ahorro en la tasa de interés, que es básicamente el costo que tú estás teniendo por tener ese dinero prestado en el plazo que lo tienes. Aunque no existe una época del año favorable para la compra de cartera, en la crisis fueron reducidas las tasas, lo que permite que los bancos bajen el interés en los créditos que ofrecen. En este momento, coyunturalmente, las tasas de interés están más bajas y eso va a permitir que uno de pronto tenga mejores incentivos para generar estos cambios de deuda, pero puntualmente mes a mes o año a año no hay un mes en específico. Tenga en cuenta que después de adquirir la compra de cartera debe ser responsable con los pagos, de lo contrario podría llegar a sobreendeudarse nuevamente. Un informe de la ONG Oxfam dice que 17 corporaciones ganaron en el año de la pandemia 85.000 millones de dólares más de lo que habían hecho el año anterior, lo que indican los indicadores. El informe Los ganadores de la pandemia de la organización humanitaria Oxfam dice que las ganancias de Microsoft en el 2020 subieron en un 82%, las del laboratorio Merck en un 81%, las de las droguerías CVS de Estados Unidos 61%, las de la fábrica de hardware Intel en un 47% y las de Johnson & Johnson en 42%. Esto indica que hay quienes ganan con la boca tapada. Esto es lo que indican los indicadores. El ICETEX está en temporada de rebajas para los créditos de los que no han terminado carrera y de los que ya graduados estén en mora con sus préstamos educativos. Desde el pasado 15 de marzo hasta el próximo 26 de este mismo mes, el ICETEX tiene disponible la Feria Telefónica de Soluciones del 2021. La feria se crea para los usuarios que presentan dificultades en el pago de su crédito educativo. El evento ofrece beneficios económicos para jóvenes que se encuentran estudiando y sus créditos presentan una mora entre 31 y 90 días. Y para quienes además hayan culminado sus estudios, pero su crédito presente mora de más de 31 días. La finalidad es que quienes lo necesitan puedan obtener beneficios adicionales de normalización y refinanciación de los créditos. Para acceder a esto, los usuarios pueden vincularse a la feria a través de las llamadas telefónicas, digitales o asesorías virtuales. Se pretende solucionar el máximo de estudiantes en mora para que este contratiempo no sea un impedimento para seguir estudiando. Las personas interesadas en acceder a estos beneficios pueden llamar a las líneas nacionales de ICETEX o acceder a la página web. Ya regresamos a este Noticias 1, la red independiente. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana que convirtió en imposible su vida en ese país.
Germán, las dos victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. Deportación de Mancuso se confirma. Capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red Claudia López le reclamó al ministro de Defensa por el miedo que sienten los habitantes de Sumapaz por el regreso de la violencia y este le contestó que no, que las Fuerzas Armadas están para actuar con contundencia contra los enemigos del presidente Iván Duque. Esta semana en la gobernación de Cundinamarca se presentó un nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano. Fue en el Consejo Regional de Seguridad, que también contó con la participación del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y la cúpula militar. Se adelantó con el fin de tomar medidas en el entorno rural de la ciudad. El Consejo lo había pedido la mandataria, dada la difícil situación de violencia que se está presentando en la localidad 20 de Sumapaz y la frontera con el departamento del Meta. La región del Sumapaz, apreciado ministro, hoy tiene miedo, mucho miedo. Mucho miedo de volver a vivir la pesadilla de la violencia y del conflicto armado. Mucho miedo de que nuevamente le falte la paz a los colombianos. Al término de este consejo en el que se anunció la creación del Comando de Policía Región Metropolitana de la Sabana Bogotá, en las declaraciones finales la alcaldesa le reclamó al ministro por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Muy importante decir que no tendríamos estas secuelas si se cumplieran los acuerdos de paz. Bogotá necesita paz, Sumapaz necesita paz, Colombia necesita paz. Y que se cumplan los acuerdos de paz en todo el territorio es garantía. Los campesinos necesitan protección, no bombardeos. A lo que el ministro de Defensa respondió. Eso quiere decir que aquí la diferencia no es si paz o bombas, aquí la diferencia es quiénes son los enemigos de la sociedad colombiana y el gobierno del presidente Duque, nuestras fuerzas militares actúan con total contundencia contra esas organizaciones. Por el incumplimiento en los acuerdos, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que no existe tal incumplimiento y que este gobierno avanza con la ejecución de los planes pactados. No compartimos de ninguna manera que el argumento de que es el incumplimiento de los acuerdos de paz lo que genera violencia en la sabana de Bogotá o en la localidad de Sumapaz. El gobierno del presidente Duque avanza en el cumplimiento de sus acuerdos. Este se convierte en un nuevo enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá y el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, con quien ya había tenido rifirrafes cuando este se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Presidencia por temas de pandemia. Con los índices de robo de celulares que tienen las ciudades colombianas, tener un seguro que les garantice que no se quedarán sin aparato por más de un día resulta una ventaja. En los celulares no solo guardamos nuestros contactos, sino los recuerdos a través de fotos. Estos equipos se han convertido en imprescindibles y transversales en las actividades diarias y por ello, tenerlos asegurados es una opción que usted debería tener en cuenta. Las pólizas que alcanzan una cobertura de 100% en caso de robo o daño total accidental se pueden solicitar vía web y sin papeleos. Si el aseguramiento se hace en la primera semana que se adquirió el celular, la compañía cubre el valor total del mercado. Mediante un simulador usted puede calcular el costo del seguro, que puede ir desde 8.000 pesos hasta 55.000 pesos mensuales dependiendo de la marca y el modelo. En el mercado existen iniciativas como Huesura, que incluyen una modalidad colaborativa en la que usted puede invitar amigos y conocidos a ser parte de ella. Y según el valor comercial del producto y la cantidad de personas que participan en dicha comunidad, aumentarán los beneficios del grupo con la posibilidad de devolver un mayor porcentaje de la prima pagada en caso de que no le suceda nada al celular al final del año. Algunos seguros ofrecen un celular de reemplazo mientras se hace efectiva la póliza e incluyen la posibilidad de una cobertura extra que permite la renovación del celular cada año. La Contraloría abrió un segundo proceso de responsabilidad fiscal contra el coronel Ariel Ponguta, a quien ya investigaba por falencias en contratos de la aviación del Ejército, esta vez por una obra inútil en Tolemaida. La Contraloría General ordenó abrir proceso de responsabilidad fiscal por la construcción de esta planta de combustibles en el campo aéreo de Tolemaida, que comenzó la obra en 2014 por un valor de 3.800 millones de pesos en un plazo de 9 meses y terminó valiendo 16.000 millones de pesos en 2019, 6 años después de lo planeado.
que la obra resultó innecesaria y por tal motivo se determina un presunto daño patrimonial por la gestión antieconómica, por la ineficacia de la gestión administrativa y fiscal en la inversión de recursos en dicho activo para no explotarlo ni utilizarlo y sin realizar actividades tendientes a recuperar la inversión. El ente de control vinculó como presuntos responsables fiscales, entre otros, al coronel Ariel Pongutá, el mismo oficial que está imputado en la Fiscalía por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, por la compra de visores nocturnos para el ejército que se recibieron a satisfacción, a pesar de que no eran idóneos. Coronel Ariel Pongutá Ortiz, que además la construcción del proyecto no está prestando ningún servicio, recibió la obra sin que los equipos, tuberías instaladas y sistemas de control estuvieran operando y sin verificar su funcionamiento. Otro oficial de la aviación del ejército vinculado es el coronel José William Solano Llano, quien se desempeñaba como interventor de la obra y quien hizo parte del personal que firmó el acta de entrega de la obra a satisfacción. Teniente coronel José William Solano Llano tenía a su cargo el control de las actividades del interventor y conocía las circunstancias de la ejecución del contrato. Igualmente participó en la firma del acta de recibo final. Al proceso de responsabilidad fiscal también fueron incorporados la constructora CRD S.A. como firma contratista, Grupo Empresarial Ingecol SAS, encargada de la interventoría, y los miembros del comité estructurador. La Contraloría ordenó localizar los bienes de los presuntos responsables fiscales susceptibles de ser afectados con medidas cautelares con el fin de garantizar el resarcimiento del daño patrimonial. Una joven que no aceptó el trago que le ofrecía un vecino de su barrio recibió como respuesta varios ladrillazos, uno de los cuales le fracturó la cara, y luego del ataque fue la víctima quien tuvo que cambiar de lugar de residencia. Sara Sepúlveda. Mónica, el vecino no solo sigue viviendo en el barrio, sino que alardea de haberle fracturado la cara, aunque ella formuló la denuncia con información suficiente para identificarlo. La madrugada del 29 de noviembre, la joven a la que llamaremos Andrea y que en este video de una cámara de seguridad aparece con una chaqueta negra, fue víctima de una brutal agresión. Esa madrugada, Andrea y una amiga salían de una fiesta cuando se sentaron en este sector del barrio Tintala a hablar. En la grabación se puede ver cómo varios hombres llegan al lugar. Este joven es conocido en el barrio como Pedro Rápira y anteriormente había pretendido a Andrea, pero ella nunca se interesó. Esa noche él le ofreció un trago, pero ella lo rechazó. Porque no le recibo el trago, que yo quién me creo para rechazarle el trago a él, que me iba a dañar, para que dejara de ser, para dejar que no menospreciara a los hombres. Andrea, cansada de las palabras de Pedro, se levanta y lo empuja. Él le devuelve con más fuerza el empujón. Se formó una discusión entre las personas del lugar, quienes intentaban que él no la volviera a agredir. Como no me puede pegar porque lo detienen, pues el tipo opta por ir a buscar ladrillos y empezármelos a lanzar en la cara. La primera vez él se acercó corriendo y lo lanzó, pero ella levantó el brazo y evitó que el objeto le golpeara la cara. La segunda vez pasó lo mismo y ella logró esquivar la agresión. Pero el tercero fue porque él tumbó a mi amiga. Yo fui a recogerla y ahí pues no tuve la suficiente capacidad para esquivarlo. Este es el momento cuando le lanzó un ladrillo por tercera vez y a simple vista pareció que no había pasado nada, pero según medicina legal, Andrea sufrió una fractura de la órbita ocular izquierda y el golpe le ocasionó una herida de 7 centímetros de longitud. Que me hubiera pegado un poquito más abajo me deja sin ojo, o acá al lado de la sien me mata. Después de la agresión, Andrea tuvo que huir del que había sido su lugar de residencia toda la vida. Mi vida sí cambió mucho, porque me tuve que ir del barrio por amenazas también de él, porque me da miedo que me vuelva a agredir. El agresor, según cuenta Andrea, es conocido como una persona conflictiva, el cual suele pasar mucho tiempo en la calle bebiendo. Y alardea de lo que me hizo, que si él me volviera a ver, que él vuelve y lo hace. Después de los hechos, la víctima denunció en fiscalía su caso, pero después de 4 meses el proceso no ha avanzado y no ha sentido apoyo de ninguna entidad. La inteligencia artificial en la red social Facebook les permitirá a sus robots determinar la edad de los usuarios en busca de pedófilos y de la protección de los menores contra ellos. En noviembre pasado, Naciones Unidas hizo un llamado a las redes sociales por el aumento de posible tráfico de menores y jóvenes en las aplicaciones. Recomendó reforzar la seguridad. La red social de Facebook próximamente prohibirá que adultos contacten por Instagram o Messenger a niños que no los siguen en la red social. Esta estrategia es para proteger a los menores de edad.
Los servicios de Facebook, incluyendo la aplicación de Instagram, están restringidos para menores de 13 años, pero la empresa está destinando programas de inteligencia artificial para identificar a los niños menores de esta edad y restringir su acceso e interacción con adultos. Otra medida será que se borrarán automáticamente comentarios de personas mayores de edad que no sigan a los menores, y además los niños recibirán notificaciones a través de mensajes directos instándolos a tomar medidas si ven actividades sospechosas. Entre los más de 2.740 millones de usuarios de Facebook, hay niños que esperan ser protegidos e incentivan también a usuarios mayores de edad a denunciar contenido sospechoso. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio... Noticias 1, la red independiente. Un portal de entretenimiento de Inglaterra está haciendo viral la tendencia de bodas con el padrino travestido. El incentivo para la broma son 100 libras esterlinas que se pagan por cada clip. Let's turn around. Am I supposed to turn around yet? Yeah. Shut up. Good. Wet your lips. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.